Muy buenos días, estamos en 30 minutos, bienvenidos a la televisión canaria. Recibimos a Sebastián Franquis, candidato del Partido Socialista al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos a las puertas de una campaña que comenzará el día 4 y que va a ser una campaña como ninguna. Siempre decimos esto, pero esta va a ser una campaña inédita. ¿Usted cómo la afronta? ¿Cómo la ve y cómo se prepara para ella? Bien, como usted bien decía, es una campaña distinta a las anteriores, porque se van a celebrar en una situación de crisis económica, de dificultad económica, y por tanto en el peso de la campaña en sí va a estar, lógicamente, la situación económica, ¿no? La afronto con mucha realidad y con mucho optimismo y con mucho entusiasmo, ¿no? Porque creo que lo que queda aquí en adelante es una tarea de mucha pasión, porque yo creo que hay que hacer el esfuerzo de explicarles a los ciudadanos qué es lo que ha pasado en este país en estos últimos 3 años especialmente, porque se han ido adoptando una serie de medidas que en algún momento han sido medidas duras, pero creo que han sido medidas que el país con el paso del tiempo ahora justifica exactamente ese tipo de medidas, ¿no? Se ha pedido esfuerzo a determinados sectores sociales, pero ese esfuerzo creo que ha valido la pena porque no ha supuesto ningún recorte en sanidad, ningún recorte en educación, ningún recorte en derechos de ciudadanía, ¿no? Y por eso los socialistas en Canarias y en el resto de España tenemos que, a esos 20 días que nos queda hasta el día de las elecciones, explicarles lo que se ha hecho, pero especialmente en qué queremos comprometernos a partir del 20 de noviembre. Le estaba escuchando cuando dijo, se han adoptado medidas muy duras en estos últimos 2 años por parte del gobierno socialista de Zapatero. Le pregunto, ¿y a lo mejor en el 2012 añoraremos esas medidas casi con nostalgia? Sí. Yo estoy convencido que sí, porque los ciudadanos hoy de España tienen la oportunidad de comparar lo que hace el Partido Popular y lo que hace el Partido Socialista cuando gobiernan, ¿no? Hay comunidades autónomas concretas. El Partido Popular, cuando empezó la pre-campaña diciendo ya comienza el cambio, tenía mucha razón, porque ese cambio lo están viviendo ya los ciudadanos de Castilla-La Mancha, los ciudadanos de Madrid, los ciudadanos de Cataluña, de Galicia, de la Comunidad Murciana. Están sufriendo el cambio que plantea el Partido Popular. ¿En qué lo están notando? En que hay quirófanos que se cierran, en que hay plantas de hospitales que se cierran, en que hay miles de profesores que se despiden y que no continúan este nuevo curso, en que hay políticas sociales que retroceden. En eso están notando esos ciudadanos el cambio que está promulgando el Partido Popular. Por eso es muy importante que intentemos aprovechar la campaña electoral y lo que queda para explicarle a los ciudadanos que el día 20 nos vamos muchísimas cosas. Entre otras cosas, el enorme esfuerzo que ha hecho este país y que ha hecho generaciones de este país en estos últimos 30 años para tener el estado del bienestar que tenemos en estos momentos y que es modelo en muchos de los países europeos. Dice el Partido Popular que este estado del bienestar no se mantiene y hemos demostrado que se puede mantener, que hay que hacer políticas, lógicamente, de ajuste en determinados sectores, pero que también hay que hacer políticas de gasto y también de ingresos a determinados sectores de la sociedad española, para precisamente mantener el estado del bienestar que hoy es modelo en muchos países del mundo. Por ejemplo, la sanidad. Tenemos la 5ª mejor sanidad del mundo. Y por tanto, cuando tenemos la seguridad, cualquier ciudadano de este país, de esta comunidad, que va a un hospital y que tiene la garantía que va a ser tratado por los mejores profesionales del mundo, ¿no? Y esas cosas son las que están en juego el próximo 20 de noviembre. Dice usted ahora, tenemos la 5ª mejor sanidad del mundo. Es verdad que le están escuchando y viendo muchos telespectadores y probablemente se preguntan, aquellos que les ha ido muy bien dirán, efectivamente, y los que les ha ido mal dirán, pero dígamelo a mí que estuve en urgencia. ¿Por qué no somos conscientes de eso que usted ha dicho, de que tenemos la 5ª mejor sanidad del mundo? Yo creo que en el fondo los ciudadanos sí son conscientes de ellos, porque cuando analizan y le preguntan qué servicio público valoran mejor, en primer lugar aparece siempre la sanidad. ¿Sí? ¿Usted cree que en el fondo se valora, aunque se le critica mucho? Lógicamente se le critica porque es un servicio en que acude muchísima gente, ¿no? Y que además es universal, que no hay que olvidarlo. Pero en el fondo la gente valora que cuando va al hospital, cuando tiene una enfermedad crónica o grave, está atendido por los mejores profesionales del mundo, por uno de los mejores profesionales del mundo, ¿no? Y yo creo que en el fondo la gente es consciente de eso. Como también, hay que olvidar que en Canarias el 70% de la población escolar está en la enseñanza pública. No ocurre lo mismo con otras comunidades. Por eso el esfuerzo que hace Canarias. ¿Hay más presencia de la educación pública en Canarias? Efectivamente, en Madrid está en torno al 45% de la enseñanza. Aquí el 70%. Aquí el 70% de los escolares. De los escolares van a colegios públicos. Por eso es muy importante la apuesta por la calidad de la enseñanza. Yo creo que usted, Sebastián Franquis, con estos datos que nos está dando, la presencia del erario público en la educación, un gasto tremendo, 70% de los escolares van a colegios públicos y en el resto de España no es así. ¿No empezarán, en fin, empresarios a plantearse
oiga, que déjenos entrar en ese sector que igual sale más económico y a ustedes les liberamos de una carga importante. ¿O ese estado de bienestar en educación se mantendrá en estas condiciones? ¿Qué nos espera? Eso es lo que es la apuesta del 20 de noviembre. Lo que un voto al Partido Socialista significa un voto de apuesta por la sanidad pública, de apuesta por la educación, de apuesta por seguir profundizando los derechos de ciudadanía, de apuesta por seguir modificando y haciendo la democracia más cercana, más transparente, más participativa. Y un voto al Partido Popular es el voto de la incertidumbre, del retroceso, del depende, ya veremos, que es lo que nos suelen decir cuando se le preguntan qué va a hacer usted o qué le propone usted al país en materia de empleo, en materia de servicios sociales, de educación o de sanidad. Ya veremos. Pero la Kirchner en Argentina le fue muy bien también con evasiva. Sí, ha ganado por más del 50%. Le fue mucho más que bien, ¿no? Mucho más que bien, que ha sido una victoria histórica en su resultado, ¿no? ¿Es hacer trampas eso? Hombre, no es ser serio con los ciudadanos. Yo creo que este país en estos momentos, con la situación que estamos viviendo, de situación de dificultad económica, requiere que sus dirigentes políticos le sean serios y sinceros y digan qué quieren hacer con este país. Rubalcaba está haciendo un esfuerzo día a día de explicar qué tipo de medida quiere hacer para todos los problemas que tiene este país y todas las preocupaciones de los ciudadanos. Cada día una propuesta concreta. Dice cómo lo va a financiar, entre otras cosas. Ese tipo de medidas que está planteando. Del Partido Popular lo único que vemos es una huida hacia adelante, dejar pasar el tiempo, no se compromete con nada con este país y este país no sabe lo que quiere hacer el señor Rajoy con España. No hay ni una sola propuesta concreta en la que se quiere comprometer. Están utilizando la crisis para hacer lo que siempre han querido hacer y nunca se han atrevido a hacer cuando han estado en el gobierno. Y algunas señas estamos viendo en algunas comunidades autónomas donde gobiernan, como decía antes, en Madrid, en Valencia, en Murcia o en Galicia. Estamos viendo cuáles son sus señas de identidad y, lógicamente, nunca han defendido el estado del bienestar. Creen que eso es un gasto excesivo para el Estado, ¿no? Y nosotros, lógicamente, defendemos un modelo de sociedad absolutamente distinto. Proteger, en definitiva, a los ciudadanos que menos tienen, en aquellas personas que, por las dificultades que pueden pasar en su vida, pueden tener una enfermedad y tienen la mejor sanidad del mundo, sus hijos tienen derecho a estar en una escuela de calidad, porque el temor que uno siente es que volvamos a 20 años atrás, que se medía la inteligencia de los niños, no por la capacidad, sino por la cartera que tenían los padres, ¿no? Y hay que huir de eso. Y todo eso es lo que nos estamos jugando el 20 de noviembre. A lo mejor el 7 de noviembre, en el debate Rubalcaba-Rajoy, Rajoy-Rubalcaba, ¿Rajoy cuenta algo más? Hombre, esa es lo que esperamos no ya solo los socialistas, sino el pueblo español, ¿no? Que veamos que el señor Rajoy se comprometa, saber lo que quiere hacer con España, ¿no? Porque eso, en definitiva, es lo que nos estamos jugando, saber dónde quiere dirigir a este país, hacia qué política, hacia cuál va a ser la política internacional, si va a ser la que fue bautizada por Aznar o va a seguir la senda de la que están en estos momentos. Esas cosas que son tan importantes para este país son las cosas que el principal dirigente de la oposición no la quiere decir. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué tiene miedo a decir lo que quiere hacer con este país? Porque es consciente que lo que quiere hacer es lo que no han hecho otros 2 años y quieren utilizar la excusa de la crisis para hacer lo que quieren hacer, lo que siempre han pensado hacer, pero nunca se han atrevido a hacer. Por la presencia de Rubalcaba en las islas, le pregunto, Rajoy tiene un padre que para en Gran Canaria. ¿Rubalcaba tiene alguna seña de identidad canaria que aportar? Su compromiso con Canarias, que es mucho más importante, ¿no? Va a estar este fin de semana aquí, sí, va a estar este fin de semana va a estar en 5 islas. ¿Qué tienen previsto? Que va a estar en 5 islas. Va a estar en Pirón el Hierro, y va a estar de cerca pues, escuchando las explicaciones, la información de lo que está ocurriendo hoy en el Hierro. Posteriormente se va a trasladar a Fuerteventura, que va a tener un encuentro con sectores sociales y económicos de la isla. Luego se va a trasladar a la isla de Tenerife, donde va a tener el encuentro, el meeting importante en la isla de Tenerife, y luego se traslada esa misma noche para Gran Canaria. Estará en Gran Canaria por la mañana y a mediodía en Lanzarote, en un encuentro que va a tener también con sectores económicos y sociales, y luego saldrá para Madrid. Por tanto, es una visita no solo para dar un meeting, sino de conocimiento, de encuentro. Pues va a estar 2 días, que como ha visto lo va a aprovechar muy bien. Intensos. El compromiso, dice usted, con Canarias. Le van a preguntar siempre en la campaña qué va a pasar con el Plan Canarias. 2 cosas. Le van a preguntar si fue un fraude, si fue un bluff, o si trajo dinero para las islas, y si espera que el próximo gobierno, si son ustedes o el PP, lo respete. Que se lo pregunten al presidente del Cabildo de Gran Canaria, que acaba de firmar un convenio para construir el Palacio de Deportes de Gran Canaria. Para el Mundo Básquet, ¿no? Para el Mundo Básquet. Está financiado con el Plan Canarias.
que se lo pregunten a los que utilizamos todos los días en los aeropuertos de Canarias, que ha supuesto una modernización de las zonas aeroportuarias de la comunidad. Que se lo pregunten en las políticas activas de empleo, que cada año se firman convenios para el empleo. Acaba de firmar el consejero de Educación un convenio con el gobierno de España, con el ministro de Educación, precisamente de 42 millones destinados a la educación en Canarias. Se están rehabilitando plantas hoteleras en nuestro archipiélago, y todo eso es producto del Plan Canarias. Y todo eso que se está ejecutando, más de 1.000 millones de euros en los últimos años, todo eso es el compromiso que queremos seguir manteniendo para los próximos años. Por eso al Partido Popular y al señor Soria solo le pido una propuesta, que es solo un compromiso, en el caso de que tengan responsabilidades, que se comprometa con Canarias el mismo nivel de inversiones que ha tenido este gobierno socialista en los últimos 8 años. Solo eso le pido, que se comprometa eso con Canarias, que se comprometa a mantener las inversiones en empleo, en infraestructura, en costa, en obras hidráulicas, también con los ayuntamientos, en educación, que se comprometa a todo eso, porque todo el mundo hemos conocido las inversiones. Solo le pido ese compromiso, solo uno, porque si mantenemos ese compromiso con Canarias, en esa estrategia integral que está diseñada, Canarias seguirá saliendo como está saliendo de la crisis económica, incluso antes que otras comunidades. Afortunadamente Canarias crea empleo en este último año. Estamos a 2.000 empleos que han creado en Canarias en los últimos tiempos, que no ocurre en otras comunidades autónomas, ¿no? El Partido Popular habla mucho de paro y desempleo, pero nunca pone el ejemplo que estamos viendo hoy en día en Canarias, ¿no? ¿Es esta la primera vez que van 18 años a unas elecciones generales cogobernando en Canarias? Sí, es la primera vez que asumimos una responsabilidad de gobierno después de 18 años de gobierno de Coalición Canarias y del Partido Popular. Uno ya a veces hablar al señor Soria y parece que no ha tenido responsabilidades en Canarias. Hay que recordarle que el presupuesto actual lo elaboró él, pero no fue capaz de defenderlo, porque se mandó a mudar del gobierno cuando tenía que dar la cara ante una situación de dificultad como la que estábamos atravesando en términos económicos, y lo que hizo fue salir por la puerta de atrás, irse del gobierno y no asumir sus responsabilidades políticas estando en el gobierno en el área de economía y hacienda, que es lo que se le debe pedir a un dirigente político, que en los peores momentos dé la cara y afronte la realidad. Y no, lo que hizo el señor Soria fue dar un portazo, irse del gobierno y que la responsabilidad de los presupuestos y de las decisiones fueran adoptadas por otros. Estamos gobernando la Comunidad Autónoma de Canarias y se está notando, y lo han notado los profesores y los niños. Este curso escolar en Canarias, después de algunos años de cierta conflictividad, ha empezado con absoluta normalidad, con absoluta tranquilidad. Los niños en las escuelas y los profesores en las aulas. Si lo compara con Madrid, ahí está la diferencia, los profesores en la calle y los niños en las casas. Es un claro ejemplo de cómo gobiernan uno y cómo gobiernan otro. El Partido Socialista en Canarias ha aportado estabilidad, el gobierno está centrado en los problemas reales de Canarias y no se está dedicando, como hacía el señor Soria cuando asumía esa responsabilidad, de estar creando continuamente polémicas en la propia comunidad, debates que no interesaban a nadie, sino simplemente por coger un puro protagonismo político. Y si gana el PP y Soria es ministro, ¿será bueno para Canarias? ¿Y ustedes, el gobierno, en este caso socialistas y nacionalistas, le tendrán la mano? Lo que hemos conocido hasta la fecha, que en los 30 años que llevamos de democracia, solo ha habido ministros canarios cuando ha gobernado el Partido Socialista. Solo. Lo fue Jerónimo Saavedra, uno de los invitados fue ministro, sí. con Felipe González. López Aguilar. Y lo fue López Aguilar con Zapatero. Y hubo otro, Croasier también, que era también, efectivamente, también, Daruca, efectivamente, sí. Que llevaba el Ministerio de Industria. De Industria, sí. Con el gobierno del Partido Popular siempre se anuncian cosas, como están anunciando ahora, pero al final se quedan ni en Secretaría de Estado ni en otros puestos de la Administración. Solo ha habido responsables canarios en el alto nivel cuando ha gobernado el Partido Socialista. Siendo ustedes además responsables de dos áreas en Canarias importantes como sanidad y educación, ¿han quedado satisfechos con el anteproyecto de presupuesto? Con la educación. Sí. Sanidad es una responsabilidad del gobierno. ¿Han quedado satisfechos con los presupuestos que les han presentado en el gobierno en estas últimas fechas, consejeros de Economía, y que va a ser el presupuesto pendiente del nuevo gobierno de España? En líneas generales sí, porque se mantienen las políticas sociales. El presupuesto de la comunidad no sufre ningún recorte en esas materias, con lo cual es uno de los objetivos que perseguíamos con estos presupuestos, objetivos que hemos conseguido y que por tanto
no va a ocurrir como ocurrieron en los presupuestos pasados hechos por el Partido Popular, que sí produjo una auténtica recorte y fractura en las políticas sociales. Este presupuesto, con las limitaciones que tiene, pues es un presupuesto que mantiene prácticamente, en algunos casos incrementa las políticas sociales en sanidad, en educación y en servicios sociales. Por tanto, es una apuesta a que las dificultades de la crisis económica no lo paguen los que no son responsables y no lo paguen los sectores más desfavorecidos de nuestra comunidad. No sé si le preguntarán a Rubalcaba a los vecinos de Las Chumberas, pero seguro que van a estar ahí porque fue un compromiso de Zapatero en el último debate del Estado de la Nación. ¿Qué tiene que decirles al respecto? ¿Hay posibilidades de que se cumplan los compromisos para esas viviendas con aluminosis? Yo espero que sí. Yo sé que los compañeros de La Laguna han hecho un trabajo enorme. Lo sé porque lo he vivido de cerca. Es las comunicaciones, las entrevistas, las reuniones, a veces las presiones que se ha tenido con responsables del gobierno central. Y yo espero que sea así. Yo espero que al final Zapatero cumpla su compromiso que adquirió con los vecinos de Las Chumberas hace año y medio atrás, ¿no? Y que por tanto los socialistas de La Laguna, de Tenerife, pues también vean satisfechos el enorme trabajo que están haciendo para que eso sea así. Hasta hace pocas semanas tuvieron un encuentro con responsables del gobierno precisamente en la línea de garantizar esas inversiones. Estamos ante unas elecciones, comenzará la campaña el día 4, elecciones generales en España el 20 de noviembre, venimos de vivir las elecciones canarias, en fin, estaban ustedes ya descansando de unas elecciones, se meten en otras, que son clave, porque está como está Europa, está como está el caldero, con la enorme movida de los países buscando soluciones, y da la impresión de que nadie tiene las ideas claras. El próximo gobierno de España, ¿con qué se enfrenta? Aquello del arriendo a la ganancia, gobernar en este país, en estas circunstancias, ¿a qué se enfrenta ese gobierno? Con la peor crisis económica que hemos vivido en nuestra vida, con la peor crisis económica. También con un gobierno, con un país que ha hecho sus deberes. España ha hecho sus deberes y así ha sido reconocido por los países europeos. Ha tomado medidas cuando ha tenido que tomarlas, ¿no? Y estamos en una situación para afrontar los próximos años mejor condición de la que estábamos hace algunos años atrás. Los que no han tomado medidas, como es el caso de Italia, están en las circunstancias que están. Los que no tomaron medidas o lo tomaron muy tarde, como el caso de Grecia, Irlanda, Portugal o Irlanda, están en la situación que están. ¿Cuántas veces hemos anunciado al señor Rajoy decir que España iba a acabar como Grecia? Parecía que lo deseaba. ¿Cuántas veces lo hemos ido? Afortunadamente en España no ha acabado como Grecia, porque ha cumplido sus deberes. Ahora lo que tienen que saber los españoles, que de luego no hemos salido de la crisis, que hay dificultades, pero que se va a salir de ella, es cómo vamos a salir. Estamos los socialistas haciendo un esfuerzo en estas últimas semanas y en las próximas semanas para explicar cuáles son nuestras medidas para salir de la crisis. ¿En qué nos vamos a comprometer? ¿Qué vamos a hacer con la sanidad, con el empleo, con la educación, con los servicios sociales, con los derechos de ciudadanía? En cada uno de esos asuntos hay una propuesta concreta. Lo que queremos saber, porque este país quiere saberlo, qué es lo que va a hacer el señor Rajoy si consigue la confianza de los ciudadanos, si finalmente la consigue, que estoy convencido que no. Pero este país necesita saberlo, porque no puede solo hablar de confianza precisamente el líder político que más desconfianza transmite al conjunto de la sociedad española. ¿Y qué escenario se va a encontrar, teniendo en cuenta que en algunos países de Europa que han estado mal, Grecia, incluso Francia en algunos momentos, ha habido movilizaciones en las calles, hasta en el Reino Unido y en América, hasta en Chile? Cada vez que ha habido un conflicto, la crisis ha provocado salidas multitudinarias, huelgas, manifestaciones. Tenemos una huelga ya en sanidad a la vuelta de la esquina. ¿Va a ser un país en la calle a partir del 20N? ¿O va a ser un país sensato que sea consciente de la que nos está cayendo? Yo creo que el país es consciente de la situación que estamos viviendo, ¿no? Dependerá del gobierno que vaya a tomar decisiones en vista a la crisis, ¿no? Si se toman las decisiones que se están adoptando en Madrid, en Murcia, en Galicia o en Cataluña, que son gobiernos de derecha, lógicamente estoy convencido que va a haber una conflictividad social en los próximos años. ¿Por qué? Cuando sale de aquí, Rajoy anuncia cosas, ¿no? Entre otras cosas nos ha anunciado que va a producir un recorte en las prestaciones por desempleo. O sea, le está diciendo a 4,5 millones de españoles. Sí, cambiar significa recortar, en palabras de la derecha de este país. El subsidio de desempleo. Efectivamente, le ha dicho a 4 millones de españoles que si llega a asumir responsabilidades de gobierno va a cambiar y por tanto va a rebajar y recortar las prestaciones por desempleo, porque no hay otra reforma posible, no la hay. Y eso es una cantidad importante del presupuesto del Estado.
dicen el anuncio, pero no se atreven a explicarnos la letra chica. A diferencia de otras campañas electorales, el PP nos contaba la letra grande, ¿no?, de sus propuestas. Escondían la letra chica. En esta campaña electoral ni nos cuenta la letra grande ni nos cuenta la letra chica. Pero como hemos tenido la posibilidad de conocer cuáles son sus objetivos y sus políticas, en las comunidades donde gobierna el Partido Popular, los ciudadanos de este país tienen la posibilidad de diferenciar un gobierno de otro. Canarias, los canarios, saben muy bien lo que se hace en una comunidad y lo que se hace en otra. Si estuvieran gobernando Canarias, las medidas que están aplicando en otro sitio de España las estarían aplicando aquí. Por citarle un ejemplo, el que ha puesto hace poco el señor Soria, cuando hablaba de quitar o de suprimir la figura del diputado del común. Curiosamente... Que va a ser, por cierto, Jerónimo Saavedra, según... Efectivamente. Curiosamente, 2 días antes habían hecho una propuesta con un nombre concreto. Y al día siguiente dicen que no, que había que quitarla. Propuesta que se ha hecho en Castilla-La Mancha, precisamente donde gobierna el Partido Popular. Esa propuesta, como reducir los profesores en la educación, echar gente a la calle en educación de profesores, como reducir el Estado también ahí en los servicios sociales, ese tipo de propuestas la que quiere el señor Soria aplicar en Canarias si tiene la oportunidad. La gente le va a recordar siempre al PSOE como el gobierno, el partido que tuvo que gobernar un país en el que empezó la crisis a machacarnos y por tanto las primeras medidas severas. Y se les puede atribuir que eso provoca los 4 millones y pico de parados. ¿Qué le tiene usted que decir a esa gente que les va a pasar factura por eso respecto a si siguieran gobernando? ¿Cuál era la política que el PSOE iba a seguir para paliar eso que había provocado en los últimos 2 años? Empeñarnos y dar prioridad absoluta a la creación de empleo, que es lo que necesita este país. ¿Cómo vamos a destinar todos los recursos públicos en esa materia a destinarlo a financiar, a ayudar a las empresas que creen empleo y que la creen con larga duración? Vamos a hacer planes concretos para los jóvenes, que son desgraciadamente los que más están siendo afectados por la crisis. Para jóvenes hasta los 20 años, para jóvenes de 20 a 30 años. ¿Por qué? Porque este país ha vivido las consecuencias de la crisis de la burbuja inmobiliaria. Lo sabemos. Ha habido problemas, sobre todo en Canarias. Hay muchos jóvenes canarios que dejaron de estudiar por ir a la construcción, a la hostelería, a ganar 2.000 y 3.000 y 3.000 que han vuelto a las aulas. Y que ahora muchos de ellos quieren volver a las aulas, otros no pueden volver y están sin trabajo y sin formación. Eso es el principal objetivo que tiene que hacer un gobierno. Y eso es lo que nos vamos a comprometer nosotros en los próximos años. No vamos a decirle, va usted a tener trabajo, o nos vamos a comprometer en crear tantos miles de puestos de trabajo en los próximos 4 años. Queremos comprometernos en hacer políticas concretas, activas de empleo, para que este problema que afecta hoy en día a la sociedad española se vaya a ir reduciendo. No solo en políticas de empleo, también, lógicamente, en tomar medidas de ajuste, nunca de recorte, y, lógicamente, eso que siendo compatible con la consolidación del Estado del Bienestar. Sarkozy les ha echado un cabo con el último piropo diciendo que España ha hecho bien la tarea y no está ya en el peligro que está Italia, por ejemplo. No, Sarkozy lo que ha hecho es describir la realidad. Siendo Sarkozy un hombre de derechas. Exacto, solo ha hecho describir la realidad, ¿no? Antes, cuando se decía desde la Unión Europea que había que hacer no sé qué medida, y nos decían, no, lo hacen porque los obligan, ¿no? Ahora, cuando determinados dirigentes de la Unión Europea subraya el esfuerzo y, por tanto, también la aportación que ha hecho España para salir de la crisis, no hay ningún dirigente político de la derecha que haga ninguna alusión a esa referencia. ¿Qué significa eso? Que España ha hecho sus deberes, que ha tomado las decisiones cuando ha tenido que adoptarlas y que ha pedido esfuerzo a determinados sectores. Esfuerzo, nunca recorte, no hemos despedido nunca a nadie, no hemos cerrado hospitales, ni quirófanos, ni hemos puesto profesores en la calle. Hemos pedido determinados esfuerzos concretos a los funcionarios, hemos congelado las pensiones más altas, nunca la más baja, que la hemos incrementado en los últimos años, y lo saben muy bien los pensionistas, lo saben muy bien que cuando han habido un gobierno socialista en España, es cuando se ha producido el mayor incremento de las pensiones, especialmente la más baja. Lo saben, porque lo cobran y pueden plantear la diferencia. El impulso importantísimo que ha hecho este gobierno en educación, especialmente las becas, ha sido comparada con el Partido Popular. El 107% de más becas se han creado en España respecto a la etapa del Partido Popular. Y todo eso en época de dificultad económica, en época en que todo el mundo coincide que hay una crisis galopante que no habíamos conocido nunca. A pesar de esa crisis, hemos tenido claro que hay cosas que no se pueden tocar. La educación, que es una inversión de futuro, y la sanidad, que además de proteger a los ciudadanos, tenemos enormes investigadores, que somos pioneros en el mundo y que además se hace inversión en investigación, que es fundamental hoy en día en la sociedad española para no depender exclusivamente, como se dependía hace algunos años, exclusivamente de la construcción.
En la campaña electoral de Clinton con Bush padre salió aquello del asesor de Clinton que dijo: es la economía estúpido, refiriéndose a que aquello se iba a decidir por la economía. España está en la misma tesitura, esto lo va a decidir la economía y no los avances sociales que el gobierno socialista ha implementado en sus años de gobierno. No, yo creo que lo va a decir la política. La política. Y eso es lo que se decide el próximo 20 de noviembre, la política, con mayúscula. Cuando decimos la política, ¿estamos hablando exactamente de qué? De las instituciones. Tienen que recuperar el papel que tiene, no solo en España, que lo tiene, sino en la Unión Europea. Instituciones que afronten el futuro de la Unión, que asuman la responsabilidad que tiene cada uno y que, por tanto, esas instituciones recuperen el papel de la política para solucionar los problemas de esta crisis, que vienen como vienen y que efectivamente empezó con una crisis financiera y que puede acabar con una crisis política, porque las instituciones, porque las instituciones, como hemos visto en muchos casos en la Unión Europea, no están acordes con la realidad de cada momento, en cada momento de la crisis, y ha estado siempre por detrás, ¿no? Y por eso hay que recuperar el papel de las instituciones, el papel de la Unión Europea, que es clave en estos momentos para desarrollar, para acabar y para combatir la crisis económica. Todo el mundo sabe que ningún país aislado, ni España, ni Alemania, ni Francia, aisladamente pueden aportar soluciones a la crisis que estamos viviendo, que debe ser una medida de la propia Unión. Ahora lo que hace falta es que la Unión, las medidas que se adopten sean medidas de corte socialdemócrata y no medidas de corte conservadoras como se están aplicando en estos momentos. Voy a insistir en lo que acaba usted de decir, que el problema está en las instituciones que tienen que dar la talla. Decía el ex ya diputado del Común, Manuel Alcaide, que esta crisis puede ser de tal calibre que se puede cargar hasta los parlamentos. ¿Cree usted que está hasta ese nivel y que tienen que haber en las instituciones respuesta rápida? Sí, por ejemplo, el movimiento del 15M es un movimiento que se produce de lejanía hacia la institución, hacia la política. Al final la política son las instituciones que lo representan, ¿no? Y por tanto distanciamiento del Parlamento, las instituciones que existen en este país, ¿no? Y eso es una llamada de atención a que la política y las instituciones no están asumiendo el papel histórico que le correspondan en estos momentos. Por eso tiene que volver la política con mayúscula el próximo 20 de noviembre. Por eso las instituciones tienen que asumir su responsabilidad en España y especialmente en la Unión Europea. ETA no da votos, la paz ya no da votos. El acuerdo o el comunicado de ETA de abandonar las armas, ¿pellizca algo en las encuestas o no? Pues no lo sabemos, y la verdad es que eso nos preocupa poco en estos momentos, sí, ¿no? Lo que ha producido el pronunciamiento de ETA o la declaración de ETA es que este país, por primera vez en muchísimos años, vive una democracia comparada con otras democracias europeas, sin terrorismo y sin violencia, ¿no? Y que eso se ha conseguido, lógicamente, por el esfuerzo de la democracia española, de todas las fuerzas políticas, de las instituciones, de las fuerzas de seguridad del Estado. También porque ha habido un gobierno que ha sabido gestionar todo eso, ¿no? Ha habido un presidente del gobierno que lo ha sabido gestionar en esta última etapa y ha habido un ministro del Interior que ha sabido buscar puntos de encuentro con las fuerzas políticas en España, que ha sabido gestionarlo bien, hacerlo de una forma tranquila, sin crear polémicas donde no la había, buscando espacios de encuentro, que ha sido precisamente Alfredo Pérez Rubalcaba. Todo el mundo coincide en eso, que ha gestionado estos últimos años de la lucha antiterrorista con absoluta lealtad al Estado y al Estado de Derecho, con absoluta lealtad a la democracia y a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, y que afortunadamente este asunto salió del debate político de los últimos años. Y hoy recogemos el producto de esa política diseñada y que ha sido consensuada con el resto de las fuerzas políticas españolas. ¿A quién le daría el Nobel de la Paz sobre ese conflicto entonces? a la democracia española. A la democracia, colectivo. Al colectivo. En la provincia de Las Palmas, en la circunscripción en la que usted se presenta, acontecimientos como la aspiración con posibilidades a la capitalidad europea, cultural, que al final fue para San Sebastián, la celebración del Mundial de Baloncesto, elementos de ese tipo crean en el electorado que viene de vivir la gestión socialista en las instituciones, cabildo, ayuntamiento, suficiente ilusión como para apoyarles, o ya eso se olvida y estamos en otro escenario. Bueno, hay cosas que no se olvidan, ¿no? Porque la ciudad finalmente no consiguió ser capital cultural europea en el 2016, pero disfrutó en todo ese proceso para conseguir la capitalidad de una agenda cultural que no había vivido nunca en esta ciudad, ¿no? De muchísima actividad cultural en la ciudad, de ver cómo Las Palmas de Gran Canaria tiene una capacidad creativa increíble, de gente joven que se sumaron a esa candidatura. Todo eso ha valido la pena.
Este es Sebastián Franquis, diplomado en Relaciones Laborales, el hombre fuerte del Ayuntamiento justo en ese periodo con la alcaldía de Jerónimo Saavedra, cuando batallaban por la capitalidad, candidato ahora por su partido al Congreso, por la provincia de Las Palmas. Le agradezco que haya estado en 30 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Y a ustedes también. Sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenos días.